Bueno, entonces digamos, continuando con la charla del día de hoy, vamos a ver la parte de planeación y seguimiento, vamos a ver unos principios de planeación en PSP, el framework que utiliza PSP para planeación, cómo se relaciona el tamaño y el esfuerzo en un proyecto o en un plan de proyecto, cómo se crea un plan de proyecto en PSP, un mecanismo de seguimiento que se llama valor planeado o valor ganado. Alguno de pronto nosotros lo ha escuchado en Project o ese concepto, pero vamos a ver cómo se calcula un valor ganado o qué significa un valor ganado dentro de un plan de proyecto. Y vamos a ver un ejercicio práctico de cómo se calcula el valor planeado de un proyecto. Y en la segunda fase vamos a ver los principios de calidad, algunos indicadores de calidad, cómo se puede mejorar la calidad del software. Vamos a ver unos mecanismos de revisión, los checklists y las listas de chequeo, y un ejercicio práctico sobre la herramienta que manejamos en Access. Ya ustedes van a ver en esa herramienta cómo ya ustedes ven realmente cómo se agrupan todas esas partes que hemos estado hablando en una herramienta que ya está automatizada. Bueno, ¿cuáles son los principios de planeación? Los ingenieros deberían siempre realizar su plan de trabajo. Independiente de que le den un cronograma, el ingeniero de desarrollo también debería acostumbrarse a crear un plan de trabajo dentro de su metodología. Los, los planes de proyecto deberían ser basados en un proceso definido y en datos históricos en lo posible, siempre y cuando tenga datos históricos, siempre y cuando tenga, hablamos de datos históricos, por ejemplo, historia de usuario, o no, de pronto experiencia o juicio experto, ahí nos puede servir un poquito más, pero si tenemos datos históricos también podemos hacer proyecciones un poquito más refinadas de lo que nos podemos tardar en implementar un proyecto. ¿Qué es un plan en PSP? Un plan es simplemente nos define un trabajo y cómo este debe ser realizado. Hablamos de tareas, de dependencias de tareas, de cómo va a ser esa secuenciación de tareas, de actividades. Un plan de proyectos es clave para comenzar a definir costos y definir ya un cronograma con esfuerzo y con asignación de recursos. Digamos, es una estructura organizada para realizar un trabajo. ¿Cuáles son los componentes de un plan de proyecto de software? Tenemos un tamaño de un proyecto, una estructura, una WS o algo que nos define las actividades que requiere un proyecto, el estado de un proyecto. Podemos también sacar ahí, o sea, cuando hablamos de estado de un proyecto, podemos hacerle seguimiento a un proyecto, a ver cómo está mi proyecto, comparado, por ejemplo, con una ruta crítica o con la línea base definida. Puedo ver si estamos adelantados o atrasados. La parte de comparación, vamos a comparar lo que estamos, a lo que yo planeé contra lo que estoy actualmente y miramos si hay un desfase en esos tiempos. Hay unas tareas de planeación. Cuando le hablábamos de un marco, en la siguiente diapositiva vamos a ver una gráfica que ya la vimos en la clase pasada, en la charla pasada. Entonces, las tareas de planeación, primero defino los requerimientos, luego produzco un diseño conceptual, después hago una estimación de tamaño utilizando el método PRO, por el método A, método B, método C o método D. Luego ahora estimo el esfuerzo, también usando método A, método B, método C o método D. Después de hacer eso ya produzco un cronograma, desarrollo el producto, implemento el producto, analizo el proceso. La idea es que a medida que voy avanzando voy mirando indicadores, mirando cómo se va comportando mi proceso, o al finalizar hablo de una fase que llamamos post-mortem, en la cual se evalúa cómo fue mi comportamiento. Por ejemplo, yo digo, no, es que el 70% de los defectos fueron encontrados en pruebas. Ahí sale una alerta, ahí sale algo que llama PSP como una propuesta de mejora. Eso no debe pasar, o sea, la mayoría de defectos deberían encontrarse en las fases de desarrollo, más no en pruebas. Entonces ahí sacamos un ítem de propuesta de mejora. O evalúo algunos indicadores que ya en la siguiente presentación les voy a mostrar 10 o 15 indicadores claves dentro de la medición de PSP, y cuando no cumplen los límites definidos o propuestos por PSP, puede salir una propuesta de mejora de mi proceso. Este fue lo que vimos, digamos, en la clase pasada. Ahí hablamos de todo lo que les acabo de mencionar. Defino los requerimientos, produzco el diagrama conceptual, estimo el tamaño. Para estimar el tamaño, pues debería tener yo una base de datos de tamaños, que ahí hablamos de la tabla de tamaños relativos. Para estimar el esfuerzo, pues debería tener en cuenta mi base de datos de productividad. Si no la tengo, pues uso el método de estimación, el D, que es juicio experto. Produzco un cronograma,
para producir un cronograma, pues tengo que tener como insumo la disponibilidad de los recursos para poder ver cómo secuencio tareas y cómo paralizo tareas o cómo priorizo tareas. Desarrollo el producto, bueno, acá hago una parte de estimación y de tamaño de recursos, hago un análisis del proceso, a ver cómo se me comportó mi proceso. Al finalizar, pues yo puedo evaluar unos reportes que me sale la herramienta, o igual como el proceso, pues debería sacarme unas grafiquitas que me indican a mí cómo me comporté y ya entrego el producto al cliente. Producir el diagrama conceptual, que es pues para manejar un detalle apropiado, hasta donde yo tenga criterio de decir, este ya puede ser un proxy que puedo usar y llevar a una tabla de tamaños relativos, puedo comparar con una tabla de tamaños relativos. Ahí pues no, yo creo que tampoco tendríamos que ir al detalle de métodos, clases, ¿no? Eso lo hacemos en el diagrama detallado. Bueno, aquí podemos, en el diagrama conceptual, pues, puedo colocarle algunos objetos y algunas funciones a nivel de relaciones, cómo me relaciono con algunos componentes, pero solamente a diagrama conceptual, a nivel conceptual. Dentro de una planeación o un seguimiento que yo le quiero hacer un cronograma, puedo saber el tiempo a la fecha por fase. Es decir, yo cuánto tiempo llevo en este momento en la fase de planeación, cuánto tiempo llevo en desarrollo, cuánto tiempo llevo en este momento consumido en la fase de pruebas. Porcentaje de tiempo por fase, eso me sirve a mí mucho para saber, dado el tiempo que yo llevo en una fase, puedo sacar un porcentaje y para futuro yo puedo comenzar a proyectar. Cuando ustedes van a ver la forma como calcula PSP, es que, por ejemplo, yo tengo varios históricos, tengo 4 o 5 proyectos en los cuales tengo en la fase, en el primer programa me gasté, por ejemplo, 100 horas en la fase de desarrollo. En el segundo programa me gasté 50 horas. En el tercer programa me gasté 70 horas. Y él comienza a acumular eso. Y comienza a acumular el tiempo a la fecha. El tiempo a la fecha que suma todos los tiempos que seguí históricos. Y el triángulo totalizado me calcula un porcentaje. Es decir, ese es el porcentaje de esta fase a que equivale al tiempo total que me implementó mi proyecto, no es histórico. Y lo que hace es que yo quiero implementar un proyecto 4, es dado ese porcentaje, y dado yo el proyecto que yo planeo que va a tomar de programa 5, me calcula por el porcentaje y me dice, yo teniendo en cuenta su productividad, teniendo en cuenta lo que usted se demora, el proyecto que usted en la fase de desarrollo se va a demorar 70 horas. ¿Por qué? Porque yo tengo unos históricos con porcentajes históricos y me hace una proyección. Es planeado. Ya después cuando yo miro el real, digo, bueno, el real no me demoré 70 horas, no me demoré 90 horas. Termino mi proyecto. Esas 90 horas pasan al histórico y comienzan a refinar los datos. Es como funciona entonces, a medida que yo tengo un proyecto, eso me pasa a mi base de datos de productividad, a mi base de datos de tamaños y comienza a refinar. Poquito a poco me comienza a refinar los datos que tengo en cuenta ahí para la parte de proyección y de seguimiento y demás. Bueno, acá eso les distribuyo el tiempo planeado en las diferentes fases, como teniendo en cuenta el porcentaje de tiempo por fase histórico que tengo. Este es un indicador importante que se llama el índice de rendimiento, el costo del índice de rendimiento. Lo que hago es que simplemente yo hago total de tiempo planeado a la fecha, lo comparo con el total de tiempo real a la fecha. Es decir, el planeado lo comparo con la real. Miro qué tanto estoy viviendo. Es decir, en el ideal, debería ser que yo planeo que tengo, a la fecha tengo un planeo que consuma 100 horas de desarrollo y el tiempo total real a la fecha es 100. Estoy bien, es decir, yo hice la estimación correcta, pero si ya estoy planeado y pierde esta real, quiere decir que mi estimación comienza a tener un error. Pues esto, es mismo esto no es real, pero siempre comienzo a regenerar un poquito de error. Comienzo, quizás esto que yo planeé, a la fecha que no debería haber consumido, no sé si horas, pero realmente consumí 400 horas. El error cambia muy grande al comienzo. Pero a medida que voy avanzando, como la misma herramienta me comienza a hacer proyecciones y sugerencias, ese error se va a disminuir. Al final de la clase, la idea es que la charla del jueves les voy a compartir la experiencia de lo que yo tuve dentro de PSP y van a ver esos diagramas, cómo se comienza a refinar un poquito el error. Ahí juega a veces, ustedes van a ver que los programas 6 o 7 que yo implementé eran hacer los cálculos de regresiones lineales, la distribución P, la distribución estadística. Uno miraba que realmente
la complejidad de la biblioteca ya era por ahí unas 40, 50 en el código fuerte. El tamaño era pequeño, pero la complejidad era alta. Entonces ahí el tamaño como que el tamaño de la aplicación como que tenía otra variable que no la tenía muy fuerte. Y ahí lo que hablamos la vez pasada, que hay estimaciones que se llaman combinaciones estimatorias. Es decir, yo hago una regresión de combinaciones. Es decir, cuando hago una regresión, simplemente tengo en cuenta dos variables, el tamaño y proyecto lo que me demora. Se va a dar esta variable que podemos estar pensando en un modo estadístico, es que dado un tamaño y dado una complejidad, me puede salir un esfuerzo. Esa última variable dice que se llama combinación de estimaciones. Es un poquito más complejo. Pero pues al comienzo pues deberíamos solamente utilizar dos variables porque ya se enreda un poquito el modelo. Aquí hablamos de cuando estimo el esfuerzo y el tamaño, debo tener en cuenta la regresión, la correlación, un R cuadrado mayor a 0.5. La significancia es otro dato también que se calcula estadísticamente, ese es bien complejo de calcular, y ese me da un datico teniendo en cuenta mis datos. Lo que me indica a mí el 0.5 sugiere que 0.5 me indica a mí que esa correlación que yo encontré no fue una correlación al azar, indica que yo realmente esa correlación fue encontrada conscientemente y me sirve a mí ese datico. Si yo tengo una significancia mayor a 0.5 me indica a mí que la correlación fue encontrada por algún puntico que se me metió y que en fondo ese puntico tenía un valor grandísimo que me indicó a mí que correlaciona, pero no siempre va a ser así. Entonces para eso es la significancia. La productividad, aquí ya hablamos de temas de, como les mencioné, siempre hablamos, cuando ustedes vean el AIM, es código adicionado y modificado. Pensemos en PSP, que PSP siempre el esfuerzo lo ve en esas dos variables, en el código adicionado y en el código modificado, es nada más, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es el tamaño? La productividad. La productividad es que yo tomo el tamaño del AIM y lo divido por el tiempo total que va a hacer mi desarrollo. Cuando multiplico por 60, ¿por qué? Porque es que en PSP, la herramienta que usamos, la estimación se hace en minutos. Entonces lo multiplico por 60 para que me dé 60 para que me diga el código por hora. ¿Por qué AIM? Porque digamos, si yo tuviera un código base que tiene 1000 líneas de código fuera y mi código adicional modificado puede 100 líneas, al final ¿qué tengo? Es un código de 15 líneas. ¿Cuánto me demora implementar las 15 líneas? De pronto no sé, 60 horas. Entonces yo no puedo acá tener en cuenta el tamaño total, es decir, las 15 horas y dividirlo por 70 porque realmente mi esfuerzo no puede implementar desarrollar las 15 líneas, solamente puede desarrollar en 100 líneas. Por eso se cargan los 50 tamaño total. Para hacer productividad, para temas de productividad solo tengo en cuenta el código que estoy desarrollando, que realmente me genera esfuerzo. Aquí hablamos de alguna creación, cómo se crea un plan o algunos conceptos que deben tener en cuenta en la creación de un plan PSP. Horas tareas, cuando hablamos de horas tareas, son horas que se definen para un proyecto, o sea, horas que yo estimo dentro de las tareas de un cronograma. Horas trabajo que son, incluyen las tareas, las horas tareas, pero incluyen tareas de llamar responder mails, hacer llamadas, tomarse un café y demás. Eso no se estiman dentro de un proyecto, se estiman dentro de unas horas de trabajo. Los milestones o hitos son puntos de revisión de un plan de proyecto. Entonces yo en ese momento, cuando llego dentro de un cronograma, yo quiero saber, este punto para mí es crítico evaluar cómo va mi proyecto, o si de pronto si ya recibí unos contratos de un servicio que eran claves para mí, o si de pronto ya se hizo la integración con otro aplicativo. Ahí coloco un milestone dentro de mi cronograma, o un hito, que esos hitos lo que realmente lo que es, tiene un tiempo cero, pero es un punto de chequeo importante, y desde ahí me genero dependencias a más tareas. Si ese hito no se cumple, mi cronograma se mueve, se me ha afectado. ¿Qué elementos son claves para producir un plan de un cronograma? El calendario, es decir, hablamos siempre en Project que yo le meto los festivos y cuáles, las horas laboradas y demás, las horas laborables y demás. El orden de ejecución y las dependencias. Ahí es importante yo saber cómo puede ser ese orden de ejecución, cuáles son las tareas claves o que sirven base para las otras tareas derivadas, y la dependencia, si puedo comenzar a paralelizar cronogramas, si no las puedo paralelizar y demás. Y el esfuerzo estimado por cada tarea, que este esfuerzo estimado por cada tarea me sale de la parte de estimación de tamaño, estimado el tamaño me sale el esfuerzo y ya ahí puedo pasar a un cronograma. Seleccionar una unidad apropiada en tiempo dentro del cronograma. Hay personas que hacen los cronogramas por horas,
o por días, o por semanas, dependiendo del tamaño del proyecto. Calcular el valor planeado, eso se hace ya una herramienta más adelante, les explico qué es el valor planeado, y calcular la fecha de terminación. Entonces, da unas tareas, da un esfuerzo, me calcula a mí la fecha, da unas horas de calendario, disponibilidad de recursos, horas festivas, me da una hora de entrega de un proyecto. Listo, ¿qué es el valor planeado? El valor planeado es, yo estimo una tarea, tengo 5 tareas dentro de mi cronograma, y cada tarea se demora, por ejemplo, 20 horas. Pero al final el total de mi tiempo de mi cronograma es 100 horas. Entonces el valor planeado es un porcentaje de cada tarea, cuánto me equivale en porcentaje con el tamaño, con el tiempo total de la tarea. Es decir, en caso de que fuera el 20, un tiempo de 20, entonces me equivale al 20% del total, o al 15% del total. Eso es, o sea, multiplico eso y lo divido el tiempo de la tarea individual por el tamaño total y lo multiplico por 100. Eso me da un porcentaje de cuánto es el valor planeado que yo quiero ganar a medida que voy cumpliendo una tarea. Y el valor ganado es un método para realizar seguimiento al progreso de tareas completadas. Una tarea completada acumula el valor planeado al valor ganado de un proyecto. Las tareas parciales no contribuyen al valor ganado de un proyecto. Entonces, ¿qué es el valor ganado? Pues yo proyecto que el día de hoy debería haber, dentro de mi valor planeado, esa tarea que acabo el día de hoy me aporta a mí un 15% de valor planeado. Entonces ya comienzo a hacer un seguimiento y le digo, bueno, ¿en qué estado está su tarea? La tengo al 100%. Cuando yo digo al 100% dentro de mi cronograma, ahí ese valor planeado se me convierte en valor ganado. Pero si de pronto yo le hago un seguimiento y le digo, bueno, usted ya me entregó una tarea hoy, ¿a qué estado está? No, estoy al 90%. Nilson sabe que siempre que yo le pregunto, siempre me dice que al 90%, ¿cierto? Entonces, por eso es que... Entonces le digo... Entonces, ¿en qué porcentaje de avance va? Al 90%, aunque la tarea... ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, la idea es que yo entregara la tarea hoy, pero la tengo al 90%. En ese momento, esa tarea no se me acumula mi valor ganado. La acabé de pronto 2 días después. En esos 2 días después, ahí se me convierte en valor, ese valor planeado se me suma a mi valor ganado. Pero ya tengo de deadline 2 días. O sea, ya he perdido 2 días de valor planeado. Ahí comenzamos a hacerle seguimiento. Ahí la importancia del valor planeado comparado con el valor ganado. Si todo fuera ideal, pues siempre los dos valores van a ser iguales, pero eso no pasa. Entonces ahí comienzo yo a darme cuenta de que mi proyecto está sobreestimado, subestimado o voy mal con la línea base o con la ruta crítica del proyecto. Ese es el concepto sí, a nivel general de lo que es un valor ganado y un valor planeado. El valor ganado tiene algunas limitaciones, como asume que la velocidad de terminación de las tareas es la misma, es decir, que yo asumo de que yo tengo el mismo recurso dedicado al mismo tiempo y voy a tener un comportamiento idéntico a lo que he tenido dentro de mi histórico de cronograma. Bueno, si mi plan de proyecto está súper loco y es algo que no tenía ni cabeza ni revés, pues obviamente los indicadores que yo saque de ese cronograma pues van a ser iguales. Entonces el valor planeado depende el valor ganado depende de la calidad de mi programa, de mi cronograma, de mi plan de proyecto. Se asume que los recursos del proyecto son constantes. Pasa algunas veces, no siempre pasa, que cuando hay una atraso en un cronograma, el gerente de proyectos, por acá gerente de proyectos mete 5 recursos más. Y entonces ahí lo que dice es que 9 mujeres, ¿cómo es 9 mujeres embarazadas? No tienen ni un mes. Entonces a veces eso no. Entonces el valor planeado, el valor ganado asume de que el comportamiento es idéntico. Si ya meto más recursos, mi indicador no me sirve para ser ganado porque me indica a mí que mis condiciones iniciales cambiaron. Aquí voy a un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si el valor planeado es igual al valor ganado? Quiere decir que voy al día. Voy bien con cronograma. ¿Qué pasa si el valor ganado es mayor que el valor planeado? Entonces voy adelantado. He ganado más de lo que yo planeaba ganar. ¿Y qué pasa si el valor ganado es menor que el valor planeado? Es que estoy atrasado. Que normalmente esta es la generalidad. Siempre tiendo como a tener un valor planeado diferente. De pronto ustedes dirán, pero ¿en qué momento yo puedo tener ese? ¿Cuándo yo podría tener ese? El valor ganado es mayor que el valor planeado. ¿De cuánto tenía mi cronograma? Yo mi cronograma de actividades
y tiene una secuenciación de actividades. Pero cuando llegan a saber que esto no va a trabajar en el mismo caso. Deshacer, entonces, y aporté esa, ya tenía ese proceso. Esa otra ya se me subió acá. El valor real se me subió. Y entonces el valor real que llevaba acá, la debería yo llevarla al 20%, pero esta tarea implicó a mi valor real al 50% y se me convirtió en valor ganado. En ese momento, este valor ganado puede ser un poquito mayor, cuando comienza a hacer el saco de tareas. Y pues el otro caso, pues sí se ve cuando tengo un retraso en cronograma. Bueno, aquí hay un tema para hacer las proyecciones. ¿Cómo yo puedo hacer proyecciones en un cronograma? ¿Qué es el valor ganado por periodo? Entonces, yo tengo un valor ganado acumulado y lo divido por el número de periodos. Hablemos del número de periodos, por ejemplo, número de días. En los 4 días he tenido un valor acumulado de 100. Entonces, cojo 100 y lo divido por los 4 días y me sale a mí como la velocidad. ¿Cuánto valor ganado tengo por periodo? Es decir, como un valor ganado por día. Una velocidad. Con esa velocidad yo puedo proyectar qué tanto se me alarga mi cronograma en el caso de que aplique. Ya digamos, ahorita lo vemos en un ejemplo. ¿Qué es el valor ganado pendiente? Esto siempre funciona sobre un 100%, ¿cierto? Es decir, el 100% siempre va a ser el ideal. Entonces, al 100% le resto el valor ganado que tengo acumulado y eso me da lo que me falta por cumplir. Y no sé, lo que me falta por cumplir a una velocidad, a un valor ganado por periodo, me indica a mí cuánto me demoro en terminar. Los periodos pendientes, aquí es los periodos pendientes. Cojo el valor ganado pendiente, lo multiplico por los números de periodos y saco el valor acumulado. Ahí se ve un poquito enredado, pero es muy sencillo, es una regla de tres. Simplemente lo que digo es, ya no me voy a si este valor acumulado lo saqué en N periodos, el valor pendiente en cuántos periodos va a sacar. Multiplica el valor pendiente por el de periodos, y eso me sale cuántos periodos me faltan a mí por terminar mi proyecto. Si el valor ganado y el valor planeado están iguales, pues la idea es que los periodos pendientes van a ser los que yo planeé en tu cronograma. Pero si está pasado, ahí comienzo y van a saber. Yo espero que mi cronograma de a tener 7 días, pero tengo un valor ganado porque realmente no es correcto. Entonces, mi idea no se le faltan 7 días, se le faltan 10 días. Entonces digo, bueno, mi proyecto con el comportamiento actual, es decir, con un solo ingeniero, a esa velocidad que tengo, se me va a ver se me va a dar 3 días. Ahí es donde pasa que, bueno, yo tengo 4 recursos, a depender de cuántos recursos hay y variable de valor ganado, no se me comporta igual, entonces que dice que debe ser unas condiciones ideales para comer este proyecto. Ese es como el concepto de valor ganado. Esos periodos de inserción productiva están sí. Sí, realmente lo que yo he visto en cronogramas sí debería ser la misma, sí, porque siempre yo estimo todo en horas. Por ejemplo, periodos no estamos como interacciones, la primera dura 3 meses y la segunda ya dura un mes. Ahí no sirve. No, pues sí, porque la unidad es meses. Es más la unidad. En meses yo mido las tareas. Ok, sí, pero entonces no, ahí no sale por interacción, sino por meses. Independiente de que tenga una interacción de 3 meses y en otra de un mes. Sería por iteración. Sí, sería en cada. Sí, sí, debería ser así. Por ejemplo, para cuando uno maneja Sprint, que sabe que son 15. Sí, lo que pasa es que en semanas que los primeras veces que el testigo, la cosa. ¿Quién maneja el número de días hábiles? Pues depende cómo se maneja el Sprint, porque hay unos proyectos son los que dicen las retrospectivas, las entregas y las retrospectivas van todos los viernes, haya festivo o no, y las relaciones es el primer día de la semana. Eso se maneja en eso es una herramienta en Scrum que es para que el team, digamos que todos los stakeholders y demás, estén acostumbrados a que las reuniones se hagan siempre en días. Pero si es como... Pero no hay un número de periodos de no, pero sí lo hace. Sí lo hace, de hecho, eso mismo que hace PSP lo hace Scrum, pero lo hace más granular y es el mismo gráfico que vos llevas cuando haces el sprint. Lo que vimos de según el periodo pendiente es cuando la curva del gráfico comienza a irse un poco lejos y preocupante hacia arriba, pues por encima
de la pendiente que debe ser determinación. Sí. Es ya en una relación, lo que pasa es que esto pues, maneja periodos más grandes, el sprint está enfocado en periodos cortos y tareas puntuales. Pero si hay flexibilidad. Yo creo que la gráfica de Photoshop es parecida a es muy parecida el valor ganado y pendiente y el valor ganado. Sí, sabes, yo creo que es lo mismo para hacer seguimiento. Cuando uno hace un producto y va de sprint a sprint, el producto va, bueno, la gráfica más que todo, sí, pero es la proyecto le va viendo todos los sprints y por sprint también no entiende el sprint diario. Y ahí hay dos niveles de lo que dice, son dos niveles, un sprint y otro por proyecto. Pero sí tiene que ser, aunque periodo de tiempo. algunos ya se cree que por todos los desarrolladores. Sí. Ahora es que nosotros lo proyectamos, porque dice 20 puntos de historia de usuario en el primer sprint, el otro dice 18, el otro dice 19, el otro dice 25. Y ahí uno está proyectando esa plantilla. Pero realmente ese problema es que también hay algo mismo. Yo conozco con el periodo de pendientes de esa proyección, de ver cómo se va a comportar. Como esa preparación es una gráfica, pero se comporta como cuántos periodos, cómo se entrega, de acuerdo a lo que había avance que tengo 200 puntos y en el primer dice 15, en el segundo dice 16, en el otro 18. Entonces él se va comportando, uno va pasando la gráfica de cuánto me falta. Entonces ahí de cuánto estoy ya completando. Voy completando y los puntos me van a indicar. Exacto. Bueno, aquí digamos, hagamos este ejercicio y vamos al break que hay un break. Aquí lo que se busca es, tengo esta planeación, tengo yo la categoría 1, 2, día 4, día 4, 6, 7, 7, 8, 8. Tengo, estas son las horas planeadas. ¿Cuánto planeo hacer en el día 1? ¿Cuánto planeo hacer en el día 2? ¿El día 4? ¿El día 7? ¿Y demás? Eso es productividad. Estas son las planeadas regulares, que simplemente lo que hago es únicamente 4, 4, 5, 9, 6, 15, estas son las horas planeadas regulares. ¿Qué es el valor planeado? El valor planeado es estas horas a que equivalen de todo total. Yo resumo todas las tareas de un 33%, un 33 horas. Entonces, ¿qué peso me aporta? Yo digo, si es el 100% de esta cantidad, esto no es el valor planeado por la vez individual. Y aquí hago valor acumulado, son los 33%. Y al finalizar, me da 100%. Este es el valor planeado individual, es decir, cuando yo acabe esa tarea, cuando esta tarea llega a estar 100%, esto le pasa a valor acumulado, a valor planeado. Si está acabado, le pasa a valor planeado y valor ganado se comienza a acumular. Entonces, por eso también dice cuándo terminan las tareas. Esta tarea, ya les voy preguntando a ustedes, si esta tarea la terminé el día 1, ¿cuánto es mi valor ganado? 12.1. Perfecto, en esta tarea 2 tengo un valor, acabé también el día 2, ¿cuánto es mi valor ganado? Mi valor ganado es 15 puntos de esta tarea, pero mi valor ganado acumulado es 15 puntos. Esta, ¿aquí qué pasó? Esta la acabé el día 4. ¿Está bien? Acá el día 4. Acá estamos viendo que el día 4. Acá realmente no terminamos con nada. Entonces acá tengo ya un detalle. Aquí no estoy quedando que hay un entorno en la siguiente. Una cosa que tengo acá. Esto es lo que voy. Entonces el valor ganado acumulado, que ya sabemos más o menos cómo se calcula. Entonces el valor ganado por periodo, el valor ganado pendiente y los periodos pendientes. Yo acá tengo acá